Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí, mil disculpas, nos quedamos sin internet. Bueno, pues dar la bienvenida a todos los participantes de las jornadas de formación en torno al nuevo directorio para la catequesis, presentando claves de lectura, estudiando el capítulo tercero, el catequista. Mencionamos que estamos organizados por la Conferencia Episcopal Boliviana, área de evangelización, sección catequesis, Universidad Católica Boliviana, carrera de Ciencias Religiosas y Red Informática de la Iglesia en América Latina en Bolivia, Rial, Bolivia. Buenas tardes, Marcial. Nuevamente, nuevamente, bienvenidos hermanos. Ya estábamos en Guatemala, Venezuela, ahora en Bolivia y al próximo viernes nos vamos a Chile. Y esa es la ventaja de esta modalidad, esa riqueza que tenemos, contactarnos, aprovechar, conocernos a otras personas, sobre todo aprender estas claves de lectura que nos van presentando nuestros hermanos en las exposiciones. Sean bienvenidos y aprovechemos en esta tarde para comprender más en nuestro quehacer catequético. Bueno, vamos a presentar a Monseñor Giovanni Edgar Arana, obispo auxiliar del Alto, y a partir del 16 de julio del 2020 ha sido nombrado por el Santo Padre Administrador Apostólico de la Diócesis de El Alto hasta la posesión del nuevo obispo. Le invitamos, Monseñor, para iniciar su exposición. Bien, primero a un agradecimiento a la sección de catequesis de la Conferencia Episcopal que está organizando estas charlas que nos ayudan a tener una lectura, diríamos así, más tranquila, viendo algunos elementos acerca de este nuevo directorio que ha sacado el Vaticano, específicamente el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Entonces, muy agradecido de compartir. Vamos a compartir el día de hoy este capítulo tercero, que habla justamente sobre la figura del catequista, que creo que sea algo importante. Pero antes quisiera, por favor, si pueden acompañarme con esta oración para que pongamos en las manos de Dios este momento que vamos a ir compartiendo. Es una oración al Espíritu Santo del Cardenal Bardier. Pueden seguir la lectura mientras yo la voy a decir en voz alta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al comenzar, dirección al procesar, progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos ahora a entrar a ver este documento, algunas partes especiales, importantes que según yo me han parecido, entonces las vamos a ir subrayando. Ya les decía que justamente vamos a compartir este directorio, ¿no?, para la catequesis que ha sido propuesto por el Pontificio Consejo para la
educación y la nueva evangelización. Vamos a ver, ahí hay un error, perdón, dice el capítulo 2, pero es el capítulo 3 que vamos a ver, que tiene como título La identidad y vocación del catequista, esta primera parte, ¿no? Es interesante porque en esta parte, diríamos así, de todo ese capítulo, del capítulo 3, se nos va a presentar, diríamos así, el sujeto como personas eclesiales, es decir, vamos a ir viendo a estas personas, entre comillas puse eclesiales, en las cuales va a recaer la labor de la catequesis, ¿no? Como quienes dan, entre comillas, la catequesis, quienes imparten la catequesis, ¿no? Entonces, este capítulo va a ser una revisión de todas las personas eclesiales, repito, que se involucran en este proceso de la catequesis. Una breve explicación, teniendo en cuenta que este es este es un nuevo directorio. El anterior directorio general para la catequesis abordaba también esta temática en la quinta parte del directorio, en donde la titulaba La catequesis en la iglesia particular. Entonces, en esta quinta parte hay un capítulo, el capítulo primero justamente, que habla de el ministerio de la catequesis en la iglesia particular y sus agentes. Entonces, por eso lo puse con rojo, este tema de agentes, porque es donde va justamente a ahondar el documento, ¿no? Cabe resaltar que, por ejemplo, en el anterior directorio se tiene un poco esta estructura, ¿no? Se habla de la iglesia particular, el ministerio de la iglesia el ministerio de la catequesis en la iglesia particular, la comunidad cristiana y la responsabilidad de catequizar. También se habla, ¿no?, de las figuras del obispo, el presbítero, como también responsables, de acuerdo a sus funciones de la catequesis. Se habla de los padres de familia como primeros educadores en la fe. Se habla también de los religiosos, de la vida religiosa en la catequesis. Se habla de los catequistas laicos y después se hace una enumeración de los diferentes tipos de catequistas que hay, ¿no?, de acuerdo a una catequesis específica, digamos, que en este sentido se va a implementar, ¿no?, en las diferentes comunidades. Por ejemplo, ahí solamente hago una lectura así rápida, habla sobre los catequistas de tierras en misión, también se habla sobre aquellos catequistas que, digamos, importantes en cuanto a atender situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, quienes se van a trabajar más con niños y adolescentes, entonces lo muestra como una catequesis peculiar, etc. Entonces se hace ahí algún punteo. Entonces, esto es lo que contiene el anterior directorio general para la catequesis. En ese sentido, quisiera resaltar, ¿no?, que en este nuevo directorio para la catequesis se habla de algo que no se hablaba en el anterior catecismo con tanto detalle, que es el aporte de los abuelos en la catequesis, ¿no? En el anterior directorio eran vistos como receptores de la catequesis. En el número 186 y 188 se habla de tener cuidado también y atención en los abuelos, en los ancianos, pero como receptores de la catequesis, no como sujetos que imparten una catequesis. En cambio, acá se hace justamente alusión, viví como una cosa novedosa en cuanto al anterior directorio. También en el número 255, ¿no?, del anterior directorio, se va a hablar justamente y se va a decir la familia como ámbito de crecimiento de la fe, ¿no? Y se hace una breve alusión, lo voy a decir textualmente, en referencia a los ancianos. Dice: en esa catequesis familiar resulta siempre muy importante la aportación de los abuelos. Su sabiduría y su sentido religioso son muchas veces decisivos para favorecer un clima de verdaderamente cristiano. El aporte, digamos así, de este nuevo directorio.
Después lo veremos más adelante con haciendo alguna puntualización. El otro aspecto que quisiera resaltar como una cosa novedosa que nos presenta el nuevo directorio es la figura de los padrinos, que también los ponen como catequistas, ¿no? Si bien en el anterior documento no se habla mucho de este aspecto, en el anterior directorio, en este caso sí, ¿no? Digámoslo que en el nuevo directorio se habla como también sujetos de la catequesis, ¿no? En cambio, en el anterior directorio se habla y se dice esta iniciación cristiana, al hablar de los sacramentos de la iniciación cristiana, dice, no debe procurarla solamente los catequistas y los sacerdotes, es decir, no deben atenderla a los catequistas y los sacerdotes, sino toda la comunidad de fieles y de modo especial los padrinos. Es la única alusión que se hace a los padrinos en el anterior directorio. En cambio, en este directorio se dice algo más. Entonces, son las dos cosas que vi como novedad en la nueva propuesta del directorio para el catequista, subrayar el papel de los abuelos y el papel de los padrinos como catequistas de los niños o de los jóvenes. Bien, entonces veamos un poco de modo general el esquema, ¿no?, de este tercer capítulo del catequista. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, un tema sobre la identidad con el que comienza, la identidad y vocación del catequista. Se habla de la figura del obispo, del presbítero, se incorpora también la figura del diácono como una cosa, digamos, novedosa. Sí hace cierta alusión en el anterior directorio, pero en esta de modo puntual. Se habla de los consagrados también, y en la parte donde se habla de los laicos catequistas, se habla de los padres como sujetos activos de la catequesis. Insertos en ese punto se hace referencia a los padrinos y madrinas como colaboradores de los padres, es decir, de estos sujetos activos de la catequesis. Luego se va a hablar del servicio de los abuelos en la transmisión de la fe y la gran contribución de las mujeres en la catequesis, que también sería, diríamos así, un aporte significativo en este sentido, ¿no?, como una cosa novedosa. Entonces vayamos abordemos un poco el tema, ¿no? Vamos a comenzar a ver el primer punto, diríamos, de este tercer capítulo, que es justamente la identidad del catequista. Justamente, ¿no?, a raíz de lo que dice en el número 110 del nuevo directorio, yo me plantearía una pregunta, ¿no? Y me gustaría que todos nos plantearíamos, especialmente los que son catequistas, bueno, todos al final, ¿no? Nos plantearíamos esta pregunta, ¿no? ¿Dónde radica o dónde se origina, diríamos así, la identidad del catequista? Entonces, esta pregunta, que no está en el directorio, ¿no?, la hago yo, nos va a ayudar para entender todo lo que después se va desarrollando en esta parte que se habla justamente de la identidad, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta que nos da el documento nuevo, el nuevo directorio, dice que esta identidad, este origen, diríamos así, del ser del catequista, se radica en primer lugar en el bautismo, ¿no? Por lo cual, entonces, ¿no?, todo bautizado participando del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, que recibimos el día de nuestro bautismo, estamos llamados a que con el ejemplo de nuestras vidas seamos testigos del Evangelio, ¿no? Pero también el documento hace una puntualización, porque si no quedaría de modo muy general, como que todos son catequistas. Hay una responsabilidad, sí, en todo bautizado. Sin embargo, el documento nuevo va a ser una referencia puntual, por eso lo leo textualmente. Dice, también pueden ser llamados a cooperar con el obispo y los sacerdotes en el ejercicio del ministerio de la palabra, quienes algunos de entre todos estos bautizados, ¿no? Entonces, fíjense que parte primero de una cosa muy global, dándonos una responsabilidad a todos a partir de nuestro bautismo y configurándonos con la persona de Jesucristo y su misión. Todos somos catequistas, o digamos, todos somos llamados a ser catequistas, pero de este grupo grande de bautizados, dice, hay algunos que
justamente van a ser llamados para llevar adelante este ministerio. Esta es justamente la otra palabra que creo que responde a dónde radica, dónde se origina la identidad del catequista. Primero, el bautismo. Segunda, la ministerialidad de la iglesia. Es decir, es en la misión, ¿no?, que la iglesia tiene de evangelizar, es que va a pedir el servicio de algunos otros para que ayuden a la iglesia, continuando la misión de Jesucristo, continúen ayudando a evangelizar. Entonces, el documento de modo textual dice, el ministerio de la catequesis por eso ocupa un lugar relevante e indispensable para el crecimiento de la fe. Entonces, de aquí se desprende, diríamos, todo el oficio de catequista. En realidad, el oficio del catequista, entre comillas, es un ministerio. Y esto tiene dos implicaciones importantes, me parece. Primera implicación, que lo reconoce también el documento y dice que Dios llama. Es decir, la vocación se convierte en un llamado de Dios. Entonces, Dios es el que llama, ¿no? Pero además, esta llamada tiene que ser corroborada por la comunidad. Es decir, esta llamada de Dios, diríamos así en otras palabras, se efectiviza por medio de la comunidad. La iglesia es la que llama, es la que te llama para que tú seas catequista. Entonces, es decir, que uno es catequista por vocación, por una llamada de Dios, para ponerse al servicio de la comunidad. Entonces, no se puede, en ese sentido, creo yo, concebir la imagen del catequista fuera de la comunidad, ¿no? Es decir, hay una llamada que nace de la comunidad para que tú también hagas tu servicio dentro de la comunidad. Entonces, esto creo que es importante también para entender el sentido de la ministerialidad en el catequista. Además, el documento dice que también habla de las responsabilidades de la catequesis. Y en el número 111 del documento que toda la comunidad cristiana es responsable del ministerio de la catequesis. Si bien habíamos comenzado diciendo que la raíz, ¿no?, de la identidad del catequista nace en el bautismo, de todo un pueblo de Dios bautizado, hay quienes son escogidos, llamados para llevar adelante como un ministerio este servicio, pero la responsabilidad es de todos, ¿no? Y dentro de esta comunidad se van diversificando también otros subministerios, ¿no? Por ejemplo, está los ordenados, las personas consagradas, las personas consagradas, fieles católicos, etcétera, todos quienes componen esa comunidad, pero toda la comunidad debe hacerse responsable de la catequesis. Eso es una cosa que puntualiza el documento. Pero el catequista no es solo un ministro, lo habíamos dicho y lo volvemos a subrayar, porque el documento lo define también como un cristiano que recibe una llamada particular de Dios. Una llamada particular de Dios, aceptando una fe, ¿no? Y entonces, al aceptar esa fe, es que el catequista se capacita para el servicio de la transmisión de aquella fe que ha recibido. Entonces, aquí entendemos lo que comúnmente seguramente alguna vez han escuchado: nadie da de lo que no tiene. Entonces, si eres catequista es porque has sido llamado por Dios, has recibido la fe y esta fe es la que la tienes que comunicar después a los demás. Entonces, aceptando justamente esta fe, te conviertes en transmisor de esta fe para iniciar a la vida cristiana a otros integrantes, a otras personas que se van a ser parte de la iglesia, ¿no? Pero además, el catequista, dirá el documento, está llamado a participar, ¿no? Ya habíamos dicho, en el bautismo nos hacemos profetas, reyes y sacerdotes, eso nos habilita a una configuración con Jesucristo. Entonces, el catequista está llamado a la misión de Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? Conducir, dice el documento, a los discípulos a la relación filial con el Padre. Entonces, aquí el primer y más importante objetivo de toda catequesis, la catequesis que se imparte a los niños, la catequesis que se imparte a los jóvenes, la catequesis que se imparte a los adultos o en escenarios, digamos, concretos, también en realidades concretas,
tiene que tener esta primera finalidad. Lo que yo pueda hacer, no sé, los cantos, las dinámicas, preparar un tema, etcétera, al final tiene que ayudar a que a aquel a quien estoy acompañando, ¿no? Es decir, el niño o el joven, tenga una relación filial con el Padre, es decir, que se reconozca hijo de Dios y a partir de ese reconocimiento de hijo de Dios se empiece a relacionar con Dios. Entonces, esta es el primer objetivo y el más importante de toda catequesis. Entonces, a veces nos damos cuenta cómo podemos confundir esto, ¿no? Y pensamos que podemos como finalidad, ¿no? Como fin, diríamos así, el término de la catequesis, ¿no? Y pensamos que la labor del catequista es hacer que el niño se bautice, es hacer que el niño reciba la primera comunión, es hacer que el joven reciba la confirmación, etc. Entonces, cuando proyectamos nuestro objetivo a eso, diríamos así, a ese día en concreto, estaríamos equivocando nuestra labor de catequista, ¿no? La evaluación, diríamos, el examen que deberíamos hacer es, si yo he acompañado a un niño, a un adulto, a un joven, 1, 2 años o más, ¿no? Al final, he hecho que esta persona a la cual he acompañado se sienta más hijo de Dios y que tenga una relación, diríamos así, buena con Dios Padre. Entonces, si eso ha pasado, felicidades, hemos dado un buen paso en nuestra catequesis. Además, el documento, en el número 112, nos aclara y nos dice, el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu, no es el catequista, ¿no? Es el catequista que por medio del Espíritu Santo, diríamos así, pero es el Espíritu Santo el protagonista de toda una auténtica catequesis. Entonces, no es el catequista. Muchas veces pensamos que nosotros somos los protagonistas porque tenemos capacidad de hablar, capacidad de captar la atención a la gente, muchas veces capacidad de manejar un grupo, ya sea de jóvenes y niños, y no es así, ¿no? No son los medios humanos, dice el documento, los que hacen efectiva la catequesis, sino la acción del Espíritu. Porque entendamos que en sí la catequesis no es diríamos, una obra humana, sino es una obra de fe. Entonces, yo creo que también en ese sentido nos ayuda a ver este aspecto, ¿no? Voy apurándome para llegar a la primera pausa, ¿no? En el número 13 se nos dice que el catequista, ahí se empieza a hacer algunas digamos como que el documento agarra 3 conceptualizaciones bien claras de lo que es el catequista. Nos dirá, el catequista, en primer lugar, es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, ¿no? Esto significa que el catequista ha tenido un encuentro con Jesucristo y entonces va a ser testigo, va a ser comunicador, diríamos así, de aquel encuentro por medio de su testimonio de vida. Entonces eso es muy importante. Segunda cosa que se nos dice es que el catequista es maestro, es aquel que transmite el contenido de la fe y conduce al misterio de esta fe a quien va a ir acompañando. Tercera cosa que dice el documento del catequista, dice que el catequista es un acompañante y educador. ¿De los qué? ¿De quiénes? De aquellos, y eso es interesante que subrayarlo porque dice, de aquellos que confió la Iglesia. Es decir, la Iglesia nos confía acompañar a los niños y a los jóvenes, los adultos, en este camino. Entonces nosotros tenemos que hacernos acompañantes de aquello que la Iglesia nos ha confiado. Y aquí podemos desdoblar también esta conceptualización de catequista como acompañante y educador en 2. Y podemos decir que es acompañante, ¿no? Es acompañante, ¿por qué? Porque debe saber escuchar, debe conocer las dinámicas de maduración humana. Esto es muy importante porque uno dice, yo me hago catequista de niños, ¿por qué? Porque me gustan los niños, me siento tranquilos con ellos, me gusta estar con ellos. Pero más allá de ese me gusta, que creo que también es importante, es el hecho de que tú también tienes como catequista de niños, o como adultos, tienes que tener una idea básica, ¿no? Del proceso de maduración
que tiene estos grupos de personas, para poder comprenderlos también, para poder hacer un buen acompañamiento. Entonces, acompañante, decía, significa aquel que sabe escuchar, aquel que sabe las dinámicas de maduración humana de los diferentes grupos que va a acompañar. Además, dice, es educador. Me gustaría usar más un sinónimo, diríamos así, es pedagogo, ¿no? El pedagogo es aquel que saca lo mejor, lo bueno de las personas. Entonces, creo que también en ese sentido se habla de este aspecto. También esto lo dejo así, quería leer algunos números, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Después les van a pasar las diapositivas, ustedes lo pueden revisar. Es interesante el concepto de quién, digamos, de quién es el catequista que encontramos en Evangelii Gaudium. Son todos estos puntos que ustedes los pueden ir revisando, que nos hablan, ¿no? Entonces vamos a entender que el catequista tiene que ser aquel que es guiado por el Espíritu, aquel que es discípulo, misionero, es aquel que ha hecho experiencia del amor de Dios. El catequista también es que tiene que ser catequizado, el catequista es testigo, etcétera. Todos eso que ahí lo tienen por número, pueden ir a revisarlo al Evangelii Gaudium, que nos ayuda a comprender también quién es el catequista, ¿no? Entonces, un poquito para resumir, ¿no? Podemos decir que el catequista es aquel bautizado, llamado por Dios, a compartir aquella experiencia de encuentro que ha tenido con Jesucristo. Entonces, un poco así para redar en pocas palabras. Vamos ahora a ver el primer, digamos, la primera persona eclesial en la cual recae la responsabilidad de la catequesis. El documento, en el número 114, comienza diciendo que el obispo es el primer predicador del evangelio con la palabra y el testimonio de vida. Entonces, es decir, es el primer catequista. Entonces, ahora, primer catequista entendiendo a la responsabilidad que reciba, ¿no? No está diciendo el más importante, sino dependiendo a la responsabilidad que tiene, está al servicio, diríamos así, como una de las primeras cosas en cuanto a la catequesis. En este sentido, se van a ir, hemos dicho, ¿no? Es el primer predicador del evangelio. En este sentido, se van a ir subrayando algunas funciones del obispo frente a la catequesis. ¿Cuáles son esas funciones? Esas funciones son, dice, cuidar por la catequesis, ¿no? Es decir, esto está relacionado con la responsabilidad de transmitir fielmente la palabra, todo aquello que contiene la fe. Entonces, esa es la primera responsabilidad que se le da como función al obispo frente a la catequesis. Asegurar la inculturación, es decir, que debe cuidar de cómo el evangelio se encarna en las diferentes culturas, en las diferentes realidades. También tiene que acompañar la elaboración de un proyecto global de catequesis para su jurisdicción, ¿no? Y tener la capacidad de que este proyecto de catequesis vaya en sintonía, por un lado, con el plan diocesano jurisdiccional que se tiene, y por otro también en sintonía con las propuestas que nacen de las diferentes conferencias episcopales en cuanto a la catequesis. También es tarea del obispo, dice, apasionar por la catequesis a el pueblo de Dios. En este caso, tiene que tener la capacidad de suscitar los medios, las herramientas adecuadas para que la gente se apasione por la tarea del catequista. También una de sus funciones es velar que los catequistas estén debidamente preparados. Esto es importante, es una tarea principal y fundamental del obispo. Y también el revisar cuidadosamente los textos para que esos textos tengan calidad, ¿no? Dependiendo que la jurisdicción a la cual acompaña. Y eso creo que es importante porque, por lo menos en la experiencia que yo tengo, que tenemos acá en Bolivia, en La Paz y en el Alto, veía siempre que en algún momento habían catequistas, sacerdotes también, imagino de algún obispo, que preocupado andaba buscando catecismos de otros países incluso, ¿no? O de otras jurisdicciones. Pero es que en realidad una jurisdicción es diferente a otra. Entonces es aquí donde entra el papel del obispo para que pueda justamente
tener cuidado en eso, ¿no? No va a ser lo mismo un texto elaborado aquí en Bolivia que lo que era aplicar en Colombia o viceversa. No va a ser lo mismo un texto elaborado, diríamos, en una jurisdicción más rural, ¿no?, que en una más urbana. Entonces, esos aspectos tienen que irlos cuidando. Entonces, el documento habla de estas 6 funciones fundamentales del obispo, ¿no? Ahora, aquí, lógicamente, pasa que hay un pequeño error que jugamos, ¿no? Y yo lo vivo, lo estoy viviendo ahora como obispo. Muchas veces delegamos responsabilidades. Bueno, está bien delegar responsabilidades, pero sin embargo hay que tener también el debido acompañamiento a aquellos que tú vas a delegar estas responsabilidades que te tocan a ti, en primer lugar, como obispo. Además, dice el documento, y esto es interesante cuando habla de los obispos, dice: el obispo debe sentir la urgencia, al menos en tiempos fuertes del año litúrgico, ¿no?, por ejemplo, la Cuaresma, etcétera, de convocar al pueblo de Dios en su catedral para impartir catequesis. Yo puedo comentarles, porque lo he vivido estos 2 años que estoy ya en la Diócesis del Alto, ya quedó casi como institucionalizado. Nosotros tenemos cada Cuaresma catequesis cuaresmales. No lo hacemos evidentemente en la catedral, porque por la situación física como está, digamos, como está compuesta nuestra diócesis, algunas parroquias no van a poder llegar, etcétera. Es una forma de organizarse, pero sí hacemos catequesis cuaresmales escogiendo un tema, ¿no?, un tema concreto, y vamos visitando diferentes parroquias. Y esta catequesis después se la transmite porque se hace un texto escrito para que las parroquias también la puedan hacer durante el tiempo el tiempo fuerte que se está viviendo, ¿no? Como les digo en el Alto, nosotros hacemos esta catequesis en los tiempos fuertes de la Cuaresma. Y creo que tiene buen resultado porque anima, ¿no? Y además que es un buen momento para trabajar cosas comunes en una diócesis. El documento lo sugiere también que esto puedan los obispos ir aprovechándolo. Ya termino con esto la primera parte. La otra figura de la cual habla el documento es el presbítero, ¿no? El presbítero en la catequesis. Entonces, como estrecho colaborador del obispo, porque el presbítero, el párroco, es colaborador estrecho del obispo, tiene también estas tareas en su comunidad, en su parroquia: animar, coordinar y dirigir la actividad de la catequesis en la comunidad, ¿no? Además, tiene que ser el que discierne y promueva la vocación y el servicio de los catequistas, ¿no? Lo hemos dicho aquí al principio, que el catequista es un llamado de Dios. Entonces, si yo siento ese llamado de Dios, como joven, como persona adulta, debo referirme a mi párroco para que él me ayude a discernir si realmente es o no mi vocación el ser catequista, ¿no? Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque también la experiencia me hace hablar que a veces el hecho de buscar catequistas para nuestras comunidades me parece que es una cosa muy automática que a veces la hacemos, ¿no? Es decir, termina el proceso de la catequesis, termino la confirmación, entonces parecería que estuviese habilitado ya de hecho, porque he terminado, me ha gustado, he tenido una buena experiencia, de hecho tengo que ser catequista. Yo creo que va a ser tarea nuestra, ¿no?, de los sacerdotes, pero también de los que acompañamos la catequesis, ayudar a discernir si esto o no es una vocación, porque no todos tenemos la misma vocación. El documento, este directorio al inicio de hablar de la identidad del catequista, hace toda una lectura de cómo en la iglesia hay diferentes ministerios, ¿no? Y uno de esos es el ministerio de la catequesis. Además, se van a enumerar algunas tareas también, que solamente lo leo así rapidito, que van un poco en sintonía, se van a dar cuenta, en las tareas, funciones del obispo. Dice dedicarse a la catequesis en su comunidad, ¿no? Cuidar el vínculo entre la catequesis, liturgia y la caridad. Eso me parece muy importante porque está hablando del vínculo que tiene que haber entre lo que es la transmisión de la fe, que es justamente la catequesis, y también con el vincularla con la celebración de la fe, que es la liturgia, y con la vivencia de la fe, que es la caridad. Entonces, fíjense que esa triada es muy importante. ¿Por qué?
porque yo debo animar y transmitir contenidos de la fe en la catequesis para que después celebremos estos contenidos que he recibido y después lo hagamos vida en la caridad. Entonces, eso también tiene que, el párroco tiene que ver esta estrecha relación, ¿no? Por otro lado, otra tarea dice, hacer que la comunidad se sienta responsable de la catequesis, lo que les había dicho, ¿no? Es decir, no es solamente tarea del grupo de catequistas, sino que también las otras instancias tienen que responsabilizarse para que la catequesis se vaya desarrollando adecuadamente. Es lo que llamaríamos pastoral de conjunto, ¿no? Es decir, que todos nos involucremos para que todos nos sintamos responsables con tareas específicas unos, claro que sí, pero nos sintamos también responsables en este caso de la catequesis. Organizar la catequesis, ¿no? Es decir, cuándo comienza, cuándo termina, el tiempo de la catequesis, etcétera, ¿no? También otra cosa dice que tiene que estar atentos que la catequesis esté en relación con el plan pastoral diocesano, lo que les decía, le toca al obispo, pero también al párroco, es decir, hay un plan diocesano sobre catequesis, entonces eso también que va en sintonía un poco con el plan que tiene en su comunidad en la parroquia. Y después, al final, el cuidar la formación de los catequistas. Entonces, son las funciones que el documento subraya para el presbítero. Entonces, muchas gracias. Aquí haríamos la primera pausa. Y en esta primera pausa, Marcial me había pedido que haga una pregunta. Creo que tienen unos trabajos en grupos. Entonces, para que trabajen con grupos, esta sería la pregunta. ¿Son conscientes, o eres tú consciente, si tú eres catequista, ¿son conscientes los catequistas de su identidad y misión? No, sí, ¿por qué? Entonces, esa sería la pregunta, Marcial, para que en esta primera parte puedan compartir. Muchas gracias, Monseñor Giovanni. Vamos a retomar esta segunda parte. Les vuelvo a repetir, por favor, escribamos los nombres en el Zoom, le dan clic en participantes, va a salir su nombre, clic, cambiar de nombre. Por favor. Y Monseñor Giovanni está presente todavía. Sí, estoy presente. Podemos continuar, Monseñor. Ya. Las diapositivas se están proyectando, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Bien. Todavía no. Todavía no. Ah, entonces, perdón, entonces se ha desconectado. Tengo que volver a compartir. Entonces. Estamos 209 participantes, Monseñor. Oh, y ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Entonces vamos a continuar después de esta dinámica de trabajo en grupo. Hemos visto dentro de las personas eclesiales que había dicho que el documento va a ir mencionándolas al obispo como primer responsable, al colaborador del obispo, que en este caso tendría que ser el presbítero, y también nos va a hablar acerca de el diácono en la catequesis, ahí no es en la catequesis, el diácono en la catequesis. En ese sentido nos va a decir que la responsabilidad del diácono en la catequesis surge justamente a raíz de estas tres dimensiones que se vive en el diaconado, ¿no? No olvidemos que el diácono, al consagrarse al servicio de Dios en el pueblo cristiano, asume esas tres dimensiones, se hace servidor de la palabra, servidor de la liturgia y servidor de la caridad, ¿no? En este sentido, al ser servidor de la palabra, es que le nace justamente al diácono este servicio en la catequesis, debiendo tener atención en todas las etapas de la existencia humana. ¿Qué significa? Teniendo en cuenta ser catequista de niños, ser catequista de jóvenes, ser catequista de adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Deben estar dispuestos además los diáconos a participar en los planes catequéticos, ya sean estos diocesanos o parroquiales, es decir, puede ser que el obispo los convoque y tienen que mostrar su disponibilidad, y también los párrocos, ¿no? Si tienen una vinculación con su párroco, un diácono
está, diríamos, tiene que mostrar su servicio de ser parte también de estos planes. En referencia a los diáconos permanentes, el documento hace una afirmación, dice que los diáconos permanentes de modo especial están llamados a anunciar la palabra, ¿no? A anunciar esa dimensión catequética también, en sus respectivos ámbitos de trabajo. No sé cómo es en otros países o en otras jurisdicciones, pero por ejemplo en la mía, en la diócesis del Alto, una gran parte de nuestros diáconos permanentes son profesores de religión, ¿no? Tenemos alguno que otro también que ejerce otra función, otra profesión. Entonces, el documento dice que también en esos ámbitos debe dar su testimonio de anunciador de la palabra. También los diáconos permanentes, ¿no? Tienen como espacios privilegiados donde van a desenvolver su servicio de catequista en la familia y también en el servicio caritativo, que son como los dos pilares centrales, diríamos así, en la vida del diácono, en este caso diácono permanente. Entonces, acá lo que se está hablando es que el diácono permanente tiene que asumir esta dimensión también, hacer testigo con su vida en la familia y en el servicio caritativo. Y después se enumera algunos ámbitos donde de modo particular se debe pedir el servicio del diácono, es decir, en la catequesis, por ejemplo, a los privados de libertad, en la catequesis a los enfermos, en la catequesis a ancianos, en la catequesis de jóvenes con dificultades, ¿no? Es decir, me imagino que podemos pensar aquí si hay alguna realidad difícil, diríamos así, en la cual vive el joven, jóvenes en la calle, etcétera. Está llamado el diácono a colaborar. También habla de la catequesis a migrantes, etcétera, ¿no? Es decir, ciertos espacios que el diácono permanente tiene que privilegiar en su servicio como catequista. Luego también el documento habla de otro sector de esta población, de este pueblo de Dios, que son los consagrados al servicio de la catequesis. Entonces dirán que la catequesis en realidad es un terreno privilegiado para el servicio de los consagrados. Entonces esto lo subraya el documento ya de entrada en el número 119, ¿no? Y esto queda corroborado porque a lo largo de la historia hay figuras notables que han desempeñado un servicio de la catequesis, muchos fundadores de congregaciones, muchos santos han dado un aporte fundamental en el tema de la catequesis, ¿no? Me viene a la mente simplemente la figura, por ejemplo, de Don Bosco, ¿no? Este gran catequista también, que ha sabido llegar, pero de modo admirable a los jóvenes en su época y cómo eso lo ha transmitido también cuando fundó su congregación, etcétera, ¿no? El documento también habla de que los consagrados deben catequizar no solo de palabra, sino también y en particular con su testimonio de vida, sintiéndose transformados por esta palabra. Por eso el primer desafío de la vida consagrada es la vida misma, es decir, si bien podemos hablar de un servicio de la vida religiosa hacia afuera de la comunidad, ¿no? Pero también dice el desafío también está internamente de la comunidad. ¿Sí? Este estilo de vida también tiene que vivírselo dentro de la comunidad y el documento dice es un desafío grande para la vida consagrada. También dice que desde los carismas particulares, la vida consagrada ayudan a que la catequesis se vaya desenvolviendo de modo particular, ¿no? Es decir, acá yo creo que hace referencia justamente a que congregaciones religiosas, por el carisma que van teniendo cada una de ellas, por ejemplo, unas que tienen el carisma de trabajar con jóvenes, otro con ancianos, alguien que tendrá el carisma de trabajar en el ámbito social de la salud, etcétera. Estos carismas tienen que estar puestos al servicio justamente también de la catequesis. Luego también hace referencia ya a este último grupo, ¿no? Que es los laicos catequistas, que en realidad es con lo que va a terminar
el documento, toda esta parte de la exposición de los sujetos de la catequesis. Entonces, dirá el documento que para los laicos, su propia manera de vivir como discípulos ya es una labor catequética, ¿no? Es decir, el testimonio de vida. Fijémonos cómo el documento, en todos los ámbitos, desde el obispo, el presbítero, el diácono, la vida consagrada, pide que el primer ámbito, diríamos así, donde se debe desenvolver la catequesis, es en la vida misma, es decir, en el testimonio de vida. Además, dirá el documento que, como hemos dicho al inicio de la exposición, justamente la vocación al ministerio de la catequesis surge en el bautismo y se fortalece en la confirmación. Entonces, eso es una cosa que retoma en esta parte del documento y nos va a decir cómo es importante, ¿no? Es decir, el bautismo que te inicia la vida cristiana y la confirmación que tiene que ser, que va a fortalecer justamente este ministerio de catequista. El nuevo directorio reconoce diferentes tipos de servicio catequético. En este sentido, va a hablar justamente de 3, ¿no? Dirá que el servicio catequético se lo ejerce, ya sea por un periodo limitado en la vida, o de manera ocasional, o también de modo más constante como consagrados, más estables al servicio de la catequesis. Y creo que no usa ejemplos el documento, pero me imagino que cuando se habla de un periodo limitado, es quienes son justamente catequistas, digamos, de jóvenes durante la juventud, ¿no? Y dice, bueno, yo acompaño ahí, después sumo mis responsabilidades de la iglesia, de otro modo, y ya no soy catequista. Entonces, son tiempos limitados, digamos, en el periodo de su vida. Los de meramente ocasional, me imagino que son aquellos que por petición del párroco acompañarán en la catequesis, ya sean a grupos específicos. ¿Por qué? Porque no cuenta con catequistas, ¿no? Entonces, dirá a algunos, les dará alguna formación, entonces, por el momento, por la ocasión, entonces tendrán que ser catequistas, pero no son, digamos, no son por un periodo largo y además no son estables, ¿no? Pero el documento sugiere que cada diócesis debe tener siempre algunos catequistas que consagren de modo especial su vida al servicio de la catequesis. Estos van a ser los que son más estables, ¿no? Entonces, creo que también eso sea importante. Entonces, el documento hace diferenciación del servicio catequético a estos 3 niveles, como un periodo limitado, meramente ocasional, o consagrados más estables para toda la vida. Es en esta parte, cuando habla de los laicos catequistas, que el documento en el número 124 va a hacer referencia a los padres como sujetos de la catequesis. Dice, los padres cristianos, con su ejemplo de vida, tienen la tarea de transmitir a los hijos la belleza de la vida cristiana. Eso creo que también responde a 2 momentos, diríamos así, en la vida de las parejas cristianas. El primer momento es el bautismo, ¿no? En el primer momento del bautismo, cuando tú asumes, diríamos así, una responsabilidad en tu vida, es decir, tú asumes una responsabilidad de educar a tu hijo en la fe. Pero porque hay una pregunta que se hace, ¿no? ¿Estás dispuesto a educar en la fe a tu hijo, etcétera, etcétera? Y la respuesta es sí, de los padres, ¿no? Entonces ahí están asumiendo el desafío de ser también estos catequistas, estos transmisores de esta belleza de la vida cristiana en las familias. Pero esto va precedido por otro momento, que es el momento del matrimonio. En el matrimonio también se les pregunta a los que se están casando si están dispuestos a educar a sus hijos en la fe de la iglesia. Entonces, yo creo que si los padres cristianos asumen esta realidad, lógicamente que la van a llevar con más agrado y con mayor responsabilidad de su tarea. Luego dice el documento que, eso ya lo dijimos, que tenemos que superar en la iglesia
ayudar a los padres que superen esta idea de que la educación a la fe es delegada a otros. Y entonces parecería que esa sería un poco la forma de pensar de los padres de familia, que dicen, bueno, ¿dónde tienes que crecer en la fe? En la parroquia. ¿Dónde tienes que formarte para el bautismo, para la confirmación, la primera? En la parroquia. Entonces, ahí parecería que como ellos se estuviesen desligando de una responsabilidad y delegando a otros, ¿no? Cosa que no debería ser así. Entonces, por eso el documento en una parte también habla de que sea importante de fomentar la catequesis familiar, ¿no? La catequesis familiar que involucra a los padres en el proceso catequético y no solamente deja esta función, esta misión a los catequistas. Entonces, esto es importante, es decir, superar esta idea de que la educación de la fe es simplemente es delegada a otros o responsabilidad de otros. Y eso es lo que les decía, ¿no? De modo más puntual, el nuevo directorio hace referencia a los padrinos y madrinas. Y pone este título, ¿no? Padrinos y madrinas colaboradores de los padres. Entonces hay una responsabilidad primera de los padres en la educación de la fe, pero los padrinos y las madrinas asumen esta responsabilidad, o deberían asumirla, sintiéndose colaboradores de aquella tarea que ya la han asumido en principio los padres en el momento de su matrimonio, lo decía. Entonces dice acá el documento que se debería repensar la identidad y la misión del padrino y de la madrina. Recordemos, dice que la misión de los padrinos es el de mostrar en su vida personal y social la belleza de la vida cristiana. Entonces, ayudar a los que son padrinos, ayudar en las dudas, ¿no? Que tengan en el ámbito de la fe, cuidar de la vida bautismal, dice, ¿no? Fíjense que esto tiene mucha relación con lo que decíamos anteriormente, que una de las primeras finalidades, objetivos de la catequesis es que el catequizando muestre una relación filial con Dios. Entonces, cuidar la vida bautismal es eso, es decir, que el niño, el joven, que tiene un padrino, el padrino, la madrina, tiene que ayudar a que este niño, este joven, vaya también asumiendo en su vida esta filialidad con Dios Padre, ¿no? Entonces, en otras palabras, que vaya creciendo como verdadero hijo de Dios. Acá, no sé si alguna vez se les ha ocurrido preguntar por qué has elegido a un padrino, ¿no? Por lo menos la experiencia acá en Bolivia, la experiencia en algunas comunidades que me tocó acompañar, no es necesariamente que se escoge al padrino porque se sabe que es un referente en la fe. Y la misma aceptación que hace el padrino no es ser porque ha asumido esta responsabilidad de ser padrino o madrina, entonces muchas veces no caen en la... Creo que sea importante en ese sentido, ¿no? Perdón, acá. Esto quería hacer referencia, pero antecitos de eso, perdón, sí. Y antes de eso, creo que en esta misma línea de repensar la identidad y misión de los padrinos, será importante reforzar la catequesis para los padrinos, ¿no? Que no sea un añadido más, ¿no? Que no sea ¿cómo se dice? Que no sea simplemente Marcial, ¿me están escuchando? Sí, monseñor. Le he Sí, quitado la cámara para que tenga mejor la calidad del internet. perfecto, está perfecto. Pensé que se había cortado, perdón. Entonces decía que en este repensar la identidad y la misión de los padrinos, tenemos que también repensar, reforzar la catequesis a los padrinos, ¿no? Porque muchas veces tengo la impresión de que es un añadido más, ¿no? Entonces tenemos el proceso de formación de los niños, los jóvenes, entonces tenemos que llamarlos a una reunión o a 2 reuniones a los padrinos, porque hay que darles ciertas instrucciones para el día de
del acto religioso. Entonces creo que eso habría que también un poco repensarlo en este sentido y reforzar la catequesis y pensar también que el padrino es parte integrante de todo el proceso de acompañamiento a los niños, a los jóvenes o a los adultos. Esto he querido ponerlo textualmente, usted lo encuentra en el documento, lo voy a leer, que dice, el documento dice, en los casos en los que no existan las condiciones objetivas para que una persona realice esta tarea de padrino, es necesario, dice, dialogarlo previamente a la elección de acuerdo con las familias y con el discernimiento de los pastores, y se puede escoger los padrinos de entre los agentes pastorales, catequistas, educadores, animadores, ya que son testigos de la fe presencial y presencia eclesial, perdón. Entonces, fíjense acá, se está dando, y es una recomendación que hace este nuevo directorio, es decir, si vemos que al que sea escogido como padrino o madrina no reúne las condiciones objetivas, entonces hay que dialogar con la familia y persuadirlo, y en último caso, diríamos, proponer que uno de los agentes pastorales que ha acompañado al niño o al joven pueda asumir esta responsabilidad. Porque ciertamente, ¿no? Es decir, muchas veces la elección de los padrinos está más ligado, por lo menos aquí en Bolivia, por una carga social fuerte. Es decir, yo escojo al padrino de mi hijo porque sé que tiene muchas posibilidades económicas y que va a asumir cierta responsabilidad en su momento también para mi hijo. Entonces, ya no se ve este aspecto digamos, de acompañarlo en la fe. Pero para ser más concretos, pueden recurrir ustedes a el número 872, 73 y 74 del Código del Derecho Canónico, donde se habla de algunos impedimentos, ¿no? No lo voy a leer ahora, pero creo que sería importante tener en cuenta esto para entender cuáles son las condiciones no objetivas, diríamos así, que no permitirían a una persona ser padrino o madrina de alguien. Entonces eso creo que sea importante discernirlo, entendiendo el papel, ¿no? Lógicamente, a veces, repito, como vemos una figura añadida, una figura un poco marginal del padrino y la madrina, no le damos la importancia y pensamos que caer en estos legalismos, bueno, mejor lo saltamos y aceptamos que el niño o la niña tenga este padrino o esta madrina. Pero fíjense que es importante porque va a ayudar mucho al crecimiento de la fe del niño o del joven. En este documento, en esta parte también, de cuando se habla de los laicos catequistas, se habla del servicio de los abuelos en la fe, en la transmisión de la fe. Entonces acá se dirá que los abuelos, especialmente en ciertas culturas, ¿no? Y podemos decir en ciertos países tal vez, juegan un papel particular en la transmisión de la fe de los jóvenes. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque justamente nos va a ayudar a entender cuál es el papel del abuelo, ¿no? Y creo que eso últimamente, gracias a Dios, se está revalorizando en la iglesia, ¿no? Con mayor fuerza, diríamos así. El Papa Francisco, ustedes saben que siempre habla de los ancianos, habla de la cultura de lo descartable, donde se descarta demasiado fácil al adulto. En la pasada fecha de San Joaquín y Santa Ana, el Papa Francisco ha iniciado, ¿no?, una campaña de que nosotros veamos en todos los ancianos a nuestros abuelos, etc. Entonces, creo que va un poco también en esa línea, ¿no?, de recuperar esta imagen, esta riqueza que los ancianos tienen también en el ámbito de la fe. ¿Por qué? Porque justamente podemos decir que con mucha frecuencia hay muchas personas que han iniciado su fe gracias a sus abuelos, es decir, a este acompañamiento que en un momento han hecho los abuelos. Entonces, por eso creo el documento subraya el aporte, ¿no?, de los ancianos en la catequesis. Y para terminar ya, el documento habla de la gran contribución de las mujeres en la catequesis, ¿no? Entonces esto nos debe llevar justamente a pensar
por un lado, que es un papel valioso el de la mujer en las familias, ¿no? Y en las comunidades cristianas, ofreciendo su servicio como esposas en las familias, como madres, y en las comunidades como catequistas, como trabajadoras, como profesionales, etcétera. O sea, creo que sea importante este aspecto. El documento hace referencia digamos, sustentar esto y habla de cómo el mismo Jesús, con palabras y gestos, nos enseñó a reconocer el valor de la mujer, ¿no? Y en ese sentido, el mismo Jesús las quiso como discípulas suyas. Y además no olvidemos que una fiesta que hace poco hemos celebrado, como él mismo confió este anuncio tan importante de la resurrección a María Magdalena y otras mujeres para que sean las que después lleven el anuncio a los apóstoles. Entonces, ya podemos inspirarnos en la figura de Jesús para dar esta importancia a la mujer en la catequesis. Ya estamos casi terminando. Dice también que las comunidades cristianas, y esto debemos reconocerlo, están constantemente animadas por el genio femenino. Por lo que se reconoce como esencial e indispensable su contribución también y su realización también en la vida pastoral. Es cierto, ¿no? Y aquí en la realidad boliviana, los agentes, digamos, de pastoral son compuestos por mujeres, ¿no? Tenemos más agente pastoral femenina en las comunidades, ¿no? Y esto muestra justamente el reconocimiento del genio femenino. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer un escrito que el Papa Francisco ha hecho, donde hace una reflexión del tiempo en el cual estamos viviendo. La pandemia es un texto que creo que lo ha escrito después de la Pascua, durante la Pascua, después del domingo de Pascua, y habla de cómo reconstruir, ¿no?, el mundo, ¿no? Creo que lo titula, no me viene ahorita el título exacto, como que la vida continúa, algo así. Y en ese texto el Papa nos da varios desafíos, el tema de la solidaridad, etcétera, y ahí habla justamente de que va a ser importante la reconstrucción de este tiempo después de la pandemia, mirar el genio femenino, ¿no? Y esto haciendo referencia justamente también a algunas actitudes evangélicas de algunas mujeres, ¿no?, que han sabido perseverar, han sabido ver con fe las dificultades, etc. Entonces, creo que también sea importante ver eso, ¿no? Porque además dice que justamente uno de los valores que tiene el genio femenino es que las mujeres en su vida encarnan la imagen de la maternidad. Entonces, sabiendo testimoniar incluso en momentos difíciles la ternura y la dedicación de la iglesia. La iglesia es madre. Entonces, qué mejor contemplar y, entre comillas, diríamos, aprovechar también de este genio femenino, este aspecto de la maternidad, ¿no? Que como en tiempos difíciles de conflicto, fíjense, un tiempo difícil que estamos viviendo a nivel mundial, pero sabe expresar ternura, sabe expresar cariño, etc. Entonces, eso también creo que sea importante. Y para terminar, dice el documento, o sea, lo recalca, y esto también para que no solamente nos olvidemos, digamos así, de los varones, pero dice el documento que no se puede prescindir de las dos presencias, la masculina y la femenina, para un crecimiento humano y espiritual saludable. Entonces, ambos, tanto la mujer como el hombre, son importantes en el proceso, diríamos así, de la catequesis. Y cierra con una afirmación también creo importante el documento, en la última parte dice: en particular, se debe apreciar la presencia de jóvenes catequistas, que dan una gran contribución al entusiasmo, la creatividad y la esperanza. Es decir, revalorar este aspecto en la figura de los catequistas jóvenes, en cuanto son más entusiastas, ¿no?, en el momento de hacer las cosas, son también más creativos, ¿no?, en su mayoría, y también ven la vida con mayor esperanza, ¿no? A veces podemos confundir el hecho de que no viven la vida con seriedad, pero se complican menos, creo yo, que las personas adultas,
por el hecho de que ven la vida con mayor esperanza. Ese es el contenido de todo el documento que he querido presentar, esta parte del documento que habla justamente del capítulo 3 sobre el catequista. Entonces, de modo general, yo había dialogado ya con Marcial y le había hecho un comentario que me parece, ¿no? En función, comparando los dos directorios. Primero, por un lado, que el nuevo creo que puntualiza más, en este caso, a estos sujetos de la catequesis, ¿no? A el catequista. Entonces, como que puntualiza más a las personas, puntualiza más su servicio, su responsabilidad, su misión en este cuerpo de la iglesia que conformamos. Pero por otro lado, me ha parecido también en comparación esta parte de lo que contiene el anterior directorio, un poco más complicada la lectura, es decir, parecería como que se ponen frases, pero como que no hay nexo, ¿no? Entonces, para leer un párrafo, tienes que como que volverlo a leer. En cambio, si ustedes van al anterior directorio y leen la parte que habla justamente del catequista, la responsabilidad del obispo, del presbítero, van a ver que la lectura es un poco más ligera, ¿no? Entonces, eso, digamos, un poco en la parte formal me pasó con este documento, pero creo que la riqueza de este nuevo directorio en esta parte del capítulo 3 es que hace esta puntualización, ¿no? Y reconoce la labor también de tantas otras personas que se involucran en la catequesis. Ahora nos tocará a nosotros involucrar, ¿no? Y llevar a la práctica aquello que encontramos en el documento. Entonces, muchísimas gracias. Voy ahora a compartir con ustedes la última pregunta para que puedan hacer el trabajo en grupo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué desafíos nos presenta esta realidad de pandemia como sujetos de la catequesis? Mi padre Omar Osiris, que está actualmente en el Consejo Pontificio. Además de algunas palabritas, dijo que va a comentar. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a Monseñor Giovanni. Excelente su exposición, Monseñor. Yo solo quisiera puntualizar en el numeral 112, cuando se habla de la vocación del catequista. Este directorio, además de incluir lo que ya decía el anterior directorio, que el catequista es llamado a transmitir los contenidos de la fe, el credo, los sacramentos, los mandamientos. Este directorio insiste también en que el catequista es llamado a iniciar en la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que el catequista no solo está llamado a presentar los contenidos de la fe, sino a enseñar a que estos contenidos se hagan vida, a que sus distintos interlocutores sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, personas con alguna discapacidad, vivan esos contenidos de fe, vivan los valores cristianos en su vida cotidiana y den testimonio en la vida cotidiana de la fe. Este concepto de iniciación a la vida cristiana lo hemos venido trabajando ya desde hace varios años en el CELAM y ha quedado plasmado en ese documento titulado La alegría de iniciar discípulos y misioneros en el cambio de época, en donde insistimos, ¿verdad?, que el catequista, además de transmitir los contenidos de la fe, tiene que enseñar a vivir cristianamente. Porque la experiencia nos dice que tenemos a muchas personas que han recibido los sacramentos, que han recibido los contenidos de la fe, que quizá se los aprendieron de memoria en el proceso de la catequesis, pero al final no los viven. Y entonces tenemos que volver a unir fe y vida. Y a eso estamos llamados todos como catequistas. Gracias. Buenas tardes, Monseñor. Una pregunta, me preocupa mucho a mí que no hagamos una evaluación bastante rígida. Entiendo que la fe es un don que nos es regalado, pero yo creo que durante el ministerio de Jesús, él ha sido bastante exigente con sus discípulos,
¿Por qué no hacemos lo mismo con los catequistas, no? Creo que el directorio es ampliamente define varias cualidades y calificaciones de los catequistas. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles deberían ser estas variables para poder calificar a un catequista sin el temor de excluirlo, ¿no? Más al contrario, sino ser estos parámetros para ver si realmente nosotros estamos cumpliendo nuestra misión de catequistas. Gracias. Muchas gracias. Sonia. Ok. Buenas tardes. Leyendo el capítulo 3, me llamó la atención en 3 momentos. En el numeral 115 dice que los sacerdotes disciernen y promueven la vocación del catequista. Igualmente en el 116, con la parte de los párrocos, discernir la vocación al respecto. Y eso era en el 116. Y en el 121, 22, no anoté aquí, dice que también la iglesia despierta y discierne esta vocación divina. Quería que por favor me ampliaran sobre eso, sabiendo que es la misión del catequista es una lo que el Señor hace, pero la iglesia también hace. Entonces, por favor, amplíenme en ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Y Elitza, por favor. Buenas tardes. De Venezuela, Araure, Estado Portuguesa, pertenezco a la diócesis de Acarigua Araure. En cuanto a este DC, pues de verdad, pues leyendo este capítulo, pues me alegra mucho todo lo que allí explican de quienes están, quienes nos involucramos con la catequesis. Pero me llama mucho la atención porque la diócesis donde yo pertenezco, de alguna manera trabajamos con la catequesis, con los itinerarios, tanto ICA como EIGNA, o sea, adultos y niños, jóvenes, adolescentes. Hasta ahora, pues, lo estamos haciendo de una manera gradual. Pero me llama mucho la atención de qué manera, porque desde un principio vengo escuchando de que va dirigido a los obispos. Yo entiendo pues que ellos son pues para nosotros esa persona quien pues como llevan la diócesis, la cabeza en la diócesis, pues nos debemos a la obediencia. Sin embargo, pues nosotros no se nos en lo personal pues siento que no se nos ha sido tan fácil, pero habrá algún lineamiento, alguna manera donde ellos pues a través de este directorio pues acepten, nos apoyen como catequistas, porque repito, nosotros nos debemos a la obediencia del párroco, del obispo, y como sea pues hemos tratado y lo estamos aplicando y siento que nosotros en el caso hemos logrado cambio en una catequesis para adultos, sí sentimos ese cambio, pero sí necesitamos como un apoyo pleno. Y leer de directorio en este capítulo 3 de el catequista, pues ver la cantidad de personas que se deben involucrar, me parece pues demasiado buenísimo. Pero como lo vengo diciendo, pues ha sido un trabajo no muy fácil. Tengo que reconocer que hay un equipo muy bueno que pertenecemos pues en lo que se le llama, lo que es el secretariado. Aquí le llamamos la comisión, pero es un equipo donde nos hemos abocado a trabajar, de que estos itinerarios sean parte, quizás no lo hemos logrado un 100% ni un 50% como tal, pero vemos pues que sí es bueno, y ver en este directorio pues que ya dirigido al obispo como cabeza pues de una diócesis, o sea, habrá algo en particular que les llame a ellos a que esto pues se imparta. Quizás en estos momentos de pandemia, pues obviamente, gracias a Dios estamos teniendo esta oportunidad de ver, de escucharles a ustedes, de enseñarnos, pero esto no va a ser eterno. Tenemos que tener una fe
que esto va a ceder y que quizás no va a costar volver a la realidad como éramos antes, pero va a suceder, va a llegar un momento en que, o sea, nuestra esperanza, nuestra fe debe estar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Eso es mi inquietud. Gracias. Muchas gracias. Adriana, por favor. Gracias, Adriana Vázquez desde San José, Costa Rica. Mi pregunta es en el sentido más del el vocabulario usado. A nosotros acá en Costa Rica nos llegó un ejemplar en español del directorio y nosotros en toda la provincia eclesiástica hemos tratado de estar por más de 6, 7 años de estar instaurando el paradigma de iniciación para la vida cristiana y lo hemos logrado bastante bien, hasta tenemos nuestras propias orientaciones de lo que debe ser la catequesis en nuestro país. Sin embargo, leyendo propiamente este capítulo que nos ha compartido Monseñor Giovanni, en el numeral 125 se habla de cursos de catequesis y nosotros ya hemos venido modificando ese léxico en el sentido de que la catequesis es para el arco de la vida y que no debemos de darle así como el curso, ¿verdad? Darle este nombre de cursos porque dan la idea de que esto termina. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿esta es la traducción oficial que va a salir ya para que la gente lo adquiera o todavía hay una revisión final que no haga inducir a nosotros los catequistas de base o formadores en errores? Muchas gracias. Gracias, Adriana. Laura, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha. Buenas tardes. Yo soy Laura Rodríguez, de Argentina. Mi pregunta es para Monseñor. Quería saber con respecto a la tarea de los obispos, donde usted mencionaba, haciendo un comentario a lo que dice el directorio, de la importancia de que sea la tarea que se lleva a cabo desde la catequesis, que tenga que ver con la diócesis, ¿no? Bueno, en la riqueza y la universalidad de nuestra iglesia hay metodologías muy buenas, muy probadas, comprobadas e inclusive revisada, ¿no? El magisterio si está bien realizada con respecto al magisterio. ¿Y cómo podemos hacer para poder implementarlas en otros lugares? Por ejemplo, digamos, algún lugar de España, y nosotros aquí en Latinoamérica queremos usar una metodología que está comprobada, pero no es de nuestra diócesis. ¿Eso es lícito? ¿Podemos usarlo o no? Gracias. A ver, la primera pregunta hablaba acerca del tema de cómo se puede evaluar y ser más exigentes con los catequistas. Bueno, yo creo que la primera cosa es que manifestar siempre desde un principio que todo catequista tiene que formarse, ¿no? Y que para ser catequista no solamente basta el hecho de que te sientas llamado por Dios y des una respuesta, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, en el ámbito de la vida consagrada, es decir, tú te sientes llamado por Dios para ser sacerdote, pero no es que te vas a ordenar al día siguiente, ¿no? Sino que tienes un proceso por etapas y que tú vas superando cada etapa, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sería interesante plantear a los catequistas desde un inicio que va a haber un proceso de formación. ¿Y por qué no este proceso de formación hacerlo también por etapas? Es decir, yo conozco una experiencia, me imagino habrán en otros países, pero en la Arquidiócesis de La Paz, de haber creado la escuela de catequistas. Y esta escuela de catequistas tiene 3 niveles. Entonces tú vas al primer nivel, que es todo un mes de formación, te dan materias, tienes exámenes, trabajos, todo. Y si tú no vences ese nivel, no puedes subir al segundo nivel. Son 3 niveles de formación. Entonces creo que eso, más allá de escolarizar, diríamos así, una experiencia que no tiene nada que ver con el colegio, etcétera, pero creo que es bueno también darle esa tónica para que se entienda que es un proceso y también debo formarme, ¿no? Porque realmente los vacíos en nuestros catequistas en algún caso son alarmantes, ¿no? Y hoy, más que nunca, creo que los jóvenes, por el tema del internet, tú entras ese rato en la catequesis al internet, buscas una cosa. Si preguntas al catequista y no lo sabe, o por lo menos, o peor, da una respuesta equivocada,
Creo que es tiempos donde más atentos debemos estar y donde más nuestros catequistas deben estar formados en cosas básicas. La segunda cosa que decía, decía cómo la iglesia ayuda, ¿no? Si la vocación es una llamada, cómo la iglesia ayuda también, o el sacerdote, el presbítero, a discernir esto. Claro, es decir, la llamada es personal, ¿no? O sea, la llamada de Dios es personal en cada uno, la respuesta también es personal, pero el discernimiento no es solamente personal, sino que es en el discernimiento donde se involucra, ¿no?, también el resto de la iglesia. Por eso habíamos dicho en un momento que la comunidad cristiana también es responsable del ministerio de la catequesis. ¿En qué sentido? Porque tiene que ser la que ayude a discernir al joven si está llamado o no para ser catequista. Es decir, el párroco tendrá que hablar con él, ver si esto es solamente, como decía alguien, ¿no?, por ir a buscar la novia en el grupo de catequistas o qué, o el novio, no sé, pero yo creo que va en ese sentido, ¿no? Es decir, la iglesia también ayuda porque si bien aceptas una llamada, pero la iglesia tiene que ayudarte a discernir si es o no tu vocación para ser catequista. La otra idea era que cómo ayudarían los obispos para que estos directorios en realidad se lleven a la práctica, ¿no?, en la vida de las jurisdicciones, de las diócesis. Creo que eso parte por una reflexión un poco más general, ¿no? Es decir, ¿cuántos de los documentos que nos ofrece la Iglesia los leemos? Porque si no los leemos, entonces no los vamos a llevar a la práctica. Yo creo que hay mucho, y se hablaba acá en Bolivia, se decía siempre que incluso el Vaticano II, ¿no?, estamos hablando de más de 50 años, incluso el Vaticano II no habría llegado a encarnarse en algunas realidades de nuestra vida eclesial, ¿no? Entonces, eso creo que cuesta, pero bueno, yo creo que no es solamente elaborar directorios tras directorios, sino que hay una conciencia clara de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros desde la misión que hemos recibido también de parte de Dios. La otra pregunta, el tema de los lenguajes, creo que es cierto, es decir, pero más allá del lenguaje, yo creo que es a ver cómo me explico. O sea, más allá del lenguaje que utilizamos, es, yo creo, la experiencia que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos no llamar a un encuentro de catequesis, curso o clases, pero sí la experiencia que yo comparto con mis jóvenes es una clase, lógicamente que aunque no lo llame clase, es clase, ¿no? O curso. Entonces, claro, esto es entendido en el sentido en que el concepto ayudaría a entender la realidad que se está viviendo. Pero creo que aquí tenemos que ser más atentos a la realidad. Creo que hay un consenso, por lo menos general, en todos los catequistas, en todo el mundo, que no hablamos de clases al estilo de colegio, ¿no? Que no es una clase, no solamente es impartir conocimientos, sino sobre todo una experiencia de encuentro con Jesucristo, ¿no? Pero repito, más allá del lenguaje, es la experiencia misma que nosotros estemos ofreciendo a nuestros jóvenes de confirmación o primera comunión o la catequesis que demos, donde creo que tiene que haber también un equilibrio, ¿no? Es decir, yo conozco catequistas o catequesis donde solamente se da contenidos y contenidos y contenidos, ¿no? Pero no se trabaja el tema de la experiencia. O por otro lado, catequesis que se busca más bien subrayar la experiencia, pero dejando de lado contenidos que también son fundamentales transmitidas a los niños o a los jóvenes o a los adultos. Entonces, ahí creo que también un equilibrio. Y segunda cosa, la última pregunta era acerca de los métodos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros exportar un método, traer otro método de fuera para que sea realidad en nuestra iglesia? Bueno, yo creo que no está de más el ver otras experiencias, ver cómo funcionan en diferentes realidades, pero entender que mi realidad es otra. Entonces, para implementar una experiencia, un método, diríamos así, tengo que primero arriesgarme, estudiar en qué contexto ha funcionado, estudiar si mi contexto va a responder o no. Yo tengo una experiencia que tal vez algunos de ustedes lo ha vivido en su país, con el famoso método alfa,
¿no? Ese método alfa que nació en Inglaterra, una realidad totalmente diferente en Latinoamérica, ha nacido en la iglesia anglicana, totalmente diferente a nuestra realidad, diríamos así, católica, pero asumido, diríamos, desde una experiencia católica, yo conozco que en la diócesis del Alto esta experiencia está dando resultados, ¿no? Pero se agarró el método, se lo encarnó, haciendo algunos cambios, pero viendo cuánto puede ayudar esto a la comunidad. Ahora, evidentemente, incluso en una diócesis, hay métodos que no funcionan del mismo modo en diferentes parroquias. Entiendo que una ciudad puede estar compuesta por diferentes realidades, ¿no? Realidades más marginales, realidades, digamos así, más de clase media-baja, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante agarrar el método y ver, ¿no? Porque en realidad no es que, digamos, el método tiene que estar en función de la persona, ¿no? En función de la catequesis y no al revés. Entonces, eso te hace justamente que tú tengas que ver la población a la cual con la cual vas a compartir el método y conocer experiencias también de cómo ha ido este método en otras realidades. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor, muy agradecido por esta jornada. A nombre de todos los que estamos presentes, por lo menos de los 179, le hago llegar un agradecimiento. Disculpas por hacerle esforzar a vos. Sabemos que está en tratamiento y muchas gracias. Estamos rezando por usted y le encomendamos nuestras oraciones a usted por todos los catequistas en América Latina. Muchas gracias, Monseñor. No, a ti, Marcial, por la invitación y a todos que nos han seguido. De verdad, quisiera expresar, y creo que expreso también el sentimiento de todos los obispos, al ser agradecido con el servicio que ustedes están haciendo, porque el servicio que hacen en las parroquias, en las comunidades, realmente es un servicio grande. Así que me voy a tomar la atribución de ser la voz de todos sus obispos para agradecerles el trabajo que van realizando y que de verdad Dios los bendiga, Dios bendiga su servicio, su esfuerzo y que a todos nos regale el Señor ánimos especialmente y mucha esperanza en este tiempo que estamos viviendo. Muchísimas gracias y que tengan un resto del día bueno. Gracias y a continuar con esta formación de los catequistas. Hasta luego.